Vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente estrategias centradas en el docente. Y bueno, vamos a comenzar precisamente con estas estrategias centradas en el docente que finalmente nos las va a mencionar de alguna manera la lectura. Aunque si nos damos cuenta, la lectura habla un poco con respecto a la educación media superior, que en este caso es el bachillerato, y cuál es el problema de que nuestros estudiantes, nuestros discentes, nuestros eh, varones y señoritas dentro de la institución pierdan el interés por aprender, ¿no? Y eso, en cierto sentido, es verdad, o lo que está hablando esta lectura, que en cierto sentido, o bueno, la lectura en sí pone la mano en el renglón, digamos, o el dedo en el renglón de que la responsabilidad es del docente, ¿no? Que el docente es el que debería de buscar estrategias y metodologías para que el alumno, eh, pues eso, pudiera alcanzar los conocimientos o obtener esos conocimientos fundamentales que propone el plan y programas de la institución o el plan y programa de la SEP, ¿no? Eh, y es cierto que el docente como acompañante de la educación eh, tiene mucha responsabilidad en el proceso educativo, ¿no? Pero también es cierto que si lo vemos solamente en ese sentido de que el profesor es el que tiene la culpa y el que no se esfuerza lo suficiente para que el discente, el alumno, obtenga sus conocimientos, estamos dejando de lado la otra parte del alumno, ¿no? Es decir, nosotros hemos o nosotras hemos comenzado a transitar en ese sentido donde el, el alumno también debe de construir su propio conocimiento. Claro, y es ahí donde el profesor va a buscar estas estrategias, estas herramientas, estos recursos que permitan precisamente enganchar al alumno con el proceso de alcanzar un conocimiento significativo. También es cierto que dentro de nuestros contextos educativos existen o existimos quizás algunos profesores o algunos docentes que no seguimos en esa formación permanente, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras no podemos solamente estudiar la licenciatura y con eso seguir trabajando por el resto de nuestros días de implementación pedagógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque precisamente existen tendencias educativas o cambios educativos que se van transformando con el paso de los años y no podemos compartir el conocimiento de la misma manera que la compartimos en años anteriores, ¿no? Es decir, siempre necesitamos estar en ese constante o en esa constante formación, siempre aprendiendo, siempre leyendo, siempre buscando otras herramientas, otras estrategias. En ese sentido, necesitamos ver a la lectura de una manera más crítica y no solamente echándole la culpa a un solo lugar, ¿no? Sino a varios espacios, porque en ese sentido también de, de el poco aprendizaje que se logra con nuestros estudiantes en la educación media, bueno, también tendría que ver en este proceso de formación permanente del profesor que está haciendo la Administración Educativa Federal o las políticas educativas federales con respecto a esa formación que necesita nuestro país, ¿no? Es decir,
Nosotros, nosotras, no podemos, con lo que aprendimos, no podemos estar trabajando todo el tiempo únicamente con eso, ¿no? Es decir, ya hemos hablado aquí algunas veces que lo más ideal en este sentido de la educación media superior, lo más ideal sería que hubiera biólogos o biólogas en formación de biología, es decir, que se hayan formado como biólogas y biólogos, pero que además tuvieran esta formación pedagógica, es decir, esta vinculación de la biología, pero cómo va a ser, digamos, cómo va a ser implementada en el aula, ¿no? Es decir, no como a mí me la enseñaron, sino buscando esas estrategias, estas metodologías que, digamos, busquen técnicas para que el conocimiento tenga el nivel necesario que puedan comprender nuestros discentes, ¿no? Y entonces no se les haga pesado el aprendizaje. En ese sentido, es cierto que hay que profesionalizarnos. Dice su compañera Carla, la capacitación constante es básica. Sí, nosotros necesitamos estar en constante capacitación, en constante profesionalización. Es decir, lo que ustedes escuchan de un servidor, es decir, lo que comentamos o lo que comento aquí con respecto eh, a las lecturas y la manera en la que todos las vemos de maneras diferentes, eso es solamente un pensamiento, ¿no? Un pensamiento. Si por desgracia solamente una persona, sea yo o cualquier otra persona, les diera solamente toda la licenciatura, entonces estarían muy vinculadas o muy apegadas al pensamiento de esa persona. Y eso no es sano, ¿no? Es decir, siempre es importante ver los pensamientos o las formas de ver, ¿no? Eh, la educación desde otras posturas, ¿no? Desde otras posturas, para que así tengamos dos, tres o cuatro formas de ver la educación diferente y entonces nosotras introducir o buscar nuestra propia forma de ver la educación. Ahora, eh, no solamente se puede hacer esto desde los profesores que nos dan clases o de las profesoras que nos dan clases, sino también desde los autores o las autoras que estamos leyendo, ¿no? Justo recuerdo a una compañera de un semestre superior que está haciendo su tesis precisamente, eh, y está leyendo mucho ay, se me olvida el nombre eh, de este personaje. Eh, bueno, no recuerdo, pero es eh, un profesor brasileño, es un profesor brasileño, este, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, me parece que es. Y bueno, entonces la última vez que nos vimos, es decir, me trajo su computadora, vino con su pareja y nos vimos en Apizaco. Me enseñó todos los libros que estaba leyendo precisamente de Paulo Freire, ¿no? Es decir, tenía como 5 libros que estaba leyendo o que iba a empezar a leer sobre educación, pero solamente de Paulo Freire. Y entonces, no es que esté mal, pero es la visión de solo una persona, ¿no? Dice Neidy, también implementar en nuestra profesión los congresos para nuestra formación como docente. Sí, los congresos,
las exposiciones, digamos, todo aquello que podamos implementar en nuestra profesión está bien. Debates, sí. Es decir, es importante, compañeras, es importante escuchar a los otros, qué piensan de la educación. Pero eso que piensan de la educación, aunque sea muy excitante, aunque sea muy increíble, es muy probable que no se ajuste a la situación en donde yo estoy dando clases, ¿no? Puedo llegar muy motivado y puedo llegar con muchas herramientas y sin embargo no se puede aplicar en mi espacio cotidiano. Ahora, ¿para qué me sirven esos debates, esos congresos, esas conferencias? Pues precisamente para yo poder tomar de eso y entonces crear mi propia forma de educación o mi propia forma de compartir el conocimiento o el aprendizaje, de alcanzar los aprendizajes esperados desde mi contexto. Es decir, ahora yo me vuelvo ponente, ¿no es cierto? Yo busco las alternativas que me están funcionando eh, dentro de este espacio. Dice Carla, respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno. Claro, ¿no? Es decir, sí es importante que nos empapemos de mucha información, pero esa información es información vacía si no la proponemos en nuestros espacios educativos, ¿no? Buscando quizás alternativas que puedan ganar la atención de los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido de lo que estábamos viendo con respecto a la profesionalización, creo que todas comprendemos que es importante seguirse profesionalizando y que a pesar de que yo ya sea licenciado en educación o licenciada en pedagogía, en este caso, me queda mucho tramo por recorrer, muchas cosas por aprender, es decir, nunca voy a ser pedagoga al 100%. ¿Qué significa? Que siempre necesito estar aprendiendo. Y en ese sentido, sí podemos tomar en cuenta lo que comenta la lectura, ¿no? Que nosotros como docentes necesitamos estar en constante profesionalización, porque además los cambios del mundo son constantes y necesitamos ir avanzando con los cambios del mundo. Por ejemplo, este paradigma de que no se puede aprender por medio de las redes, que así no se aprende, que se aprende de manera presencial, porque es cuando estoy viendo la cara de todos, cuando veo las reacciones, etcétera, etcétera, cuando puedo calificar y puedo preguntar, y que es ahí donde se aprende porque el profesor está en constante comunicación con el alumno o los alumnos, y de manera virtual no se puede aprender, ¿no? Ese paradigma se ha ido dejando atrás, ¿no? Quizás algunas de nosotras seguimos pensando que no se puede aprender así, sin embargo, hemos aprendido, ¿no es cierto? Hemos aprendido algunas cosas. Y que además, pues bueno, en este sentido de las tendencias educativas, todas estas tendencias educativas apuntan a que en algún momento la educación será o se convertirá de alguna manera en virtual y que se dejará precisamente los espacios escolares. Con esas tendencias nuevas educativas, claro que hay ¿cómo se podría decir? Hay unas consecuencias, ¿no? Es muy probable que esta parte humana se pierda, ¿no? Un ejemplo es, por decirlo de alguna manera, cuando en los años, bueno, el boom de las tecnologías empieza más o menos de los años 2010, 2012. Claro, desde el 95 empieza ese progreso, pero en el 2012 es donde empiezan las redes sociales, ya se empieza a conocer
Facebook, es decir, en esos años, en ese periodo se empieza a conocer Facebook, el Messenger, etcétera, ¿no? Y puede ser que pase como pasó ya en un momento, ¿no? Que se hacían novios o novias por la internet, por el Messenger, y en el Messenger, en el internet, enfrente de una computadora, eras muy cariñoso, eras muy cariñosa, que besitos y que no sé qué y que no sé cuándo, y de repente llegaba el momento de conocerse y no sabían de qué platicar, ¿no? Es decir, es muy probable que también en este sentido de la educación, dentro de estas clases virtuales, nosotros participemos, nosotros demos nuestras opiniones, nosotros seamos más, pues eso, participativos, proactivos, y que en clases presenciales seamos tímidos, ¿no? Y que se nos olviden las cosas que tenemos que decir. Es decir, puede que haya algunas desventajas, ¿no? Sin embargo, lo importante es que vamos hacia allá, hacia ese aspecto educativo más tecnológico o algunas otras formas de aprendizaje, ¿no? Son las tendencias educativas. Bueno, entonces, para que yo termine mi introducción y ya vayamos entonces a las participaciones, es cierto, el profesor, la profesora, parte de sus funciones educativas y una de las más importantes es buscar las estrategias, las herramientas, los medios, las técnicas de de bajar ese conocimiento en ese nivel elevado, en ese nivel alto, buscando estrategias, metodologías para aterrizarlas de una manera más comprensible con los estudiantes, ¿no? Es cierto que el profesor necesita saber manejar esa, esa parte de la educación. También es cierto que el profesor y la profesora debe de estar en constante profesionalización, ¿no? Es verdad que el profesor y la profesora también deben de estar siempre motivando a los alumnos o a las alumnas, ¿no? Pero también es cierto que desde el otro lado, del otro lado, los alumnos, las alumnas, los discentes, necesitan también construir ese conocimiento, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante la asesoría o el acompañamiento del profesor y la profesora. Pero además necesitamos también compartir que no es solamente el aprendizaje por parte de docentes y por parte de alumnos, sino también se implica la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, los padres de familia en primera instancia. Es decir, los padres de familia también deben de estar al pendiente de sus hijos. Pero es que mi hijo ya tiene 16 años, ni me pone atención. Bueno, porque precisamente no hubo una educación en el respeto a los otros desde el principio, ¿no? En el respeto a los padres desde el principio. Y entonces en ese sentido, ya no, los jóvenes ya se sienten adultos y se sienten que todo pueden resolver, ¿no? Que no hay nada imposible para ellos en la vida y por eso obvian a los padres. Sin embargo, ahí también implica la tarea de nosotros como los profesores o profesoras en estar siempre repitiendo que pues debemos el respeto a estas personas y el conocimiento a estas personas, ¿no? Aunque no tengan ningún título de primaria o ningún documento de primaria, de secundario, de bachillerato, mucho menos de universidad, pero tienen un conocimiento tácito o un conocimiento que se fue haciendo tácito, ¿no? De acuerdo a la experiencia. Entonces, la responsabilidad de la educación no solamente recae en el profesor o la profesora, también en los estudiantes, en los padres de familia, en la sociedad en general, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de educarnos.
Y así como nosotros nos estamos profesionalizando, seguramente vamos a encontrar estrategias para seguir compartiendo y generando esta atención de los profesores, de los alumnos, perdón, hacia lo que los profesores tienen que decir. A eso se le aumenta o se le une que a veces algunos temas no son de mucho interés para los jóvenes o las señoritas. Y ahí sí que es responsabilidad del docente, del que acompaña, ¿no? Pues eso, buscar las estrategias para que a ellos les llame la atención o para que a ellas les llame la atención. Bien, y ya para finalizar, este es un documento de investigación, así que vamos a encontrar algunas cosas que tienen que ver con una investigación. Sin embargo, lo que nos interesa es recuperar lo importante que a ellos les sucedió con respecto a, pues precisamente a esta investigación. Bien, sí, está bien, no, no pasa nada, Navy. Ok, ¿alguien quiere participar? ¿Quieren comentar la lectura? Ya hablé un poquito, solamente del principio. Les doy la oportunidad para que ustedes puedan comenzar a participar. Adelante, Cristal. Pues vimos que las estrategias centradas en el docente, pues son todos los recursos y métodos que él mismo emplea para transmitir sus conocimientos. Uh -huh. También nos decía que para Dawai el aprendizaje experiencial o en contextos reales es activo y genera Ajá. cambios en la persona y en su entorno. No solo va al interior del cuerpo y del alma de la persona que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales Uh para -huh. extraer lo que contribuye a experiencias valiosas y establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad. También pues vimos que las estrategias de enseñanza son parte de la formación tradicional del docente, Uh -huh. porque vienen implicadas en su profesión y varían dependiendo pues el área determinada en la que se encuentren. Y en la lectura de Rojadel del 2001, ¿sí? Uh -huh. Pues dice que las estrategias centradas en los profesores son aquellas donde comunica a sus alumnos un conjunto de conocimientos en un contexto específico, bajo un control también específico, perdón, un control de un espacio y un tiempo planificado. Uh -huh. Aquí también en esta lectura, pues sí nos menciona que cae toda la responsabilidad en la figura del formador, es decir, del docente, pero pues ya lo vimos que no solo es en el docente, sino en los padres de familia y en la sociedad o con quienes el niño se relacione. Pues digo algunas de las estrategias, vimos que son el desarrollo de las potencialidades, habla también sobre la calidad educativa, las estrategias de enseñanza, enfoque por competencias, los aprendizajes de los alumnos, la construcción de un marco curricular, Uh -huh. mecanismos de gestión de la reforma, los recursos y los métodos que él emplea para transmitir sus conocimientos, Ok. el control del espacio y del tiempo y, como siempre, hablamos de la planificación. Uh -huh. Ok, muchas gracias, Cristal. Sí, fíjense cómo su compañera Cristal ha mencionado varias cosas que sí son responsabilidad del profesor, ¿no? Sí son responsabilidad del profesor. Por ejemplo, la planeación o esta planeación o este documento o esta forma en la que o ella ha propuesto la clase, las estrategias o recursos que él o ella va a utilizar para que ese conocimiento pues precisamente llegue
de la mejor manera a los alumnos. Y bueno, la otra parte que no solamente depende de nosotros como profesores, también depende de la otra persona, en ese sentido, del discente, que tan dispuesto está a aprender, ¿no? Puede que tengas una excelente estrategia, una excelente metodología y de repente no captes la atención de todos. Am, Miren, un ejemplo claro con respecto a esto, justamente ayer me pasaba en el bachillerato que, bueno, como saben, en el bachillerato y justamente ahora en este periodo de regreso a clases, donde los jóvenes no realmente quieren regresar a clases a estudiar, sino más bien a ver a sus compañeros, a abrazarse entre sí, a platicar de lo que les ha pasado, etcétera, etcétera. Eh, Aunado a eso, a que hay algunos compañeros o compañeras que son muy hiperactivos o hiperactivas, bueno, la educación se vuelve un poco más complicada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, les interesan otras cosas. Y en ese sentido, justo ayer me pasaba de un compañerito que pues siempre es muy hiperactivo y anda de aquí para acá y vamos a hacer esto, ah, yo no quiero hacer eso, y vamos a hacer aquello, yo tampoco quiero hacer eso, yo no quiero aprender, yo, etcétera, etcétera, ¿no? O anda jugando, aventando la ropa de sus compañeros, las sudaderas, etcétera, ¿no? Pues justamente ayer entregué los exámenes, las evaluaciones y él era uno de los que pues sacaron pues muy poca calificación, me parece que .6 o algo así, ¿no? Y entonces ocupé un método tradicional, ¿no? El dictado. El dictado es un método tradicional, ¿no? Le dije, mira, ayúdame, les vas a dictar de aquí para acá. Primero lo llamé, a ver, ven. Pues estaba haciendo relajo y le digo, a ver, ven. Les voy a dar sus calificaciones, pero necesito hacer unas adecuaciones y necesito que me ayudes a dictar, ¿no? Y el niño me dice, ah, pero me va a ayudar, voy a pasar mi materia. Y le digo, claro, yo te ayudo, ayúdame a dictar y yo te ayudo, nos echamos la mano entre los dos, ¿no? ¿Qué te parece? Y entonces el muchachito dice, ah, bueno, pues órale, está bien. Y entonces le doy el libro y le digo, vas a dictar de aquí hacia acá, hacia tus compañeros. Muy bien, y entonces buscó un lugar, se fue a su lugar, buscó otro lugar, no se sentía cómodo en ninguno de los lugares, hasta que se puso a un lado de mí, se sentó en la sillita y empezó a dictarles, ¿no? Obviamente su dictado era no de muy buena calidad, sus compañeros no le entendían, estaban gritando, no le hacían caso y él les decía, ya cállense, ¿no? Que les estoy dictando. O sus compañeros le decían, ah, ¿y qué dijiste aquí? Y les repetía. ¿Y qué? ¿Cómo va acá? Y les volvía a repetir, ¿no? Es decir, se sentía impotente, ¿no? En ese sentido de que no podía ni dictar porque sus compañeros no le dejaban. Y entonces sus propios compañeros le dicen, nada más para que sientas lo que los profesores sienten cuando tú andas corriendo y no haces caso, ¿no? Bueno, finalmente este jovencito les empezó a dictar a sus compañeros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Que fíjense, no es algo novedoso. El dictado se ha utilizado desde siempre. De hecho, yo no estoy de acuerdo con el dictado. A mí no me gusta dictar en clases. Sí, tomo el libro como referencia, pero lo que yo hago es comentar en bachillerato para que se vayan acostumbrando a que en la universidad no les van a dictar, sino van a tomar sus propias anotaciones. O en este sentido del debate con el otro o con la otra. Bueno, ¿cuál fue el objetivo? Uno, el objetivo fue de que el
muchacho, este compañerito, se sintiera motivado para que pudiera pasar su examen haciendo algo de valor para él, ¿no? Es decir, que él se diera cuenta por sí mismo que estar al frente no es tan fácil, ¿no? Es decir, que además se diera cuenta que él sí puede hacer las cosas que él siente o que le han dicho que no puede hacer, ¿no? En ese sentido, digamos que es una estrategia que se implementa o que en mi caso yo implementé, que puede ser una estrategia muy pasada de moda, por decirlo así, ¿no? O una estrategia tradicional, pero que en este caso funciona para hacer ver que el otro tiene tanta capacidad como sus demás compañeros, ¿no? Que puede opinar, que puede hacer cosas y que no se sienta como relegado de los demás del grupo y no saber cómo actuar. En ese sentido, pues eso, ¿no? Que hay precisamente varias estrategias que se pueden ocupar, lo que decía su compañera Carla, ¿no? Cristal, creo, Cristal. Que esas estrategias uno como docente las va usando. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que trabajar con padres e hijos? Bueno, tendríamos que buscar una estrategia de integración. Es posible que los papás y las hijas ni siquiera, o los papás y los hijos, ni siquiera se den un abrazo, o ni siquiera se saluden. Ya están ahí, ya nomás, buenos días papá, buenos días mamá, pero no hay más allá, ¿no? Y esas estrategias podrían ser interesantes. O, quién sabe, salirse del canon, salirse de la norma, ¿no? Es decir, eh, muchachos, hoy no vamos a tener clases en el salón, vamos a platicar, vamos a caminar, ¿no? Y dar una clase caminando, ¿no? Pidiendo opiniones, es decir, claro, esto se presta donde hay pocos estudiantes. Si vamos a llevar a 50 estudiantes a una caminata, pues seguramente uno o dos se nos van a perder en el camino, ¿no? Es decir, una parejita o dos parejitas se nos van a perder en el camino, ¿no es cierto? Es decir, hay que saber en qué momento la estrategia la vamos a aplicar nosotros con los alumnos. Ahora, ¿cómo, cómo utilizamos esas estrategias centradas en el docente? Bueno, las estrategias centradas en el docente son precisamente aquellas estrategias que me van a permitir a mí poder implementar algo en el aula de clases desde esa construcción de las mismas, ¿no? Bueno, cierro aquí para que me parece que su compañera Claudia quería comentar algo. Adelante, Claudia. Pues de la lectura nos hablaba de la calidad educativa, Ujú, que es cuando se habla de de cosas de escuelas como tienen los estudiantes con un alto desempeño académico ujú, y en las cuales los estudiantes pues logran adquirir diferentes habilidades necesarias para la vida. ok, También nos mencionaba que el docente es parte fundamental para una educación, ya como lo mencionó, eh, sea de calidad, que los alumnos desarrollen sus potencialidades y puedan aprovechar los recursos con los que se cuenta en una institución. ujú, Y pues el docente es como un formulador de la enseñanza con cuya ayuda del estudiante, ya que el estudiante necesita del maestro para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje. ok, Mm, ok, ok. Muchas gracias, Claudia. Sí, precisamente esa otra parte de la calidad de la educación. ¿Qué es la calidad de la educación? Pues precisamente la calidad de la educación no es que los muchachos se aprendan todo, que se memoricen todo, sino precisamente lo último que comentó su compañera, ¿no?
¿Qué es la calidad de la educación? Pues bueno, que se incida de manera benéfica en el conocimiento de los muchachos para que puedan tener una vida, una buena vida, ¿no? En el futuro, es decir, que puedan ser competentes para que puedan resolver ciertos problemas cotidianos que nos pasan dentro de eso, de la cotidianidad. Es decir, imaginemos que yo ya soy docente, que ya estoy dando clases. Bueno, no voy a buscar a mi profesor de la universidad para que me ayude a resolver un problema de, de bajo aprendizaje, ¿no es cierto? Sino que yo tengo que buscar, o ya me construí en ese proceso de esas competencias, y voy a buscar las herramientas, las técnicas, las metodologías que me permitan precisamente incidir o hacer una intervención pedagógica con respecto a ese problema cognitivo que se encuentra, ¿no? Ahora, una educación de calidad puede ser precisamente que en esa intervención cognitiva, en esa intervención pedagógica, yo pueda lograr que la persona que se ha intervenido logre su independencia cognitiva, ¿no? Es decir, a lo mejor no sabe el todo, pero sabe dónde buscar, ¿no? Sabe cuáles son las estrategias a seguir o busca algunas soluciones. Que es precisamente lo que en nuestro caso los docentes de la universidad intentamos hacer o intentamos proponer con cada una de ustedes. Es decir, que cada una de ustedes no se quede con las dudas, sino si tiene una duda, que la investigue, ¿no? Una compañerita de un grupo superior decía, profe, es que yo me quedo con una duda y la investigo, ¿no? Y resuelvo mi duda. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando resuelvo esa duda, me salen 5 dudas más. Y yo le comentaba, bueno, es que tú misma te problematizas, ¿no? Es decir, tú misma te pones más problemas. En consecuencia, ¿eso es malo? No, en realidad problematizarnos es lo que deberíamos de hacer siempre. ¿Por qué sale esto? ¿Cómo es que se hace? Etcétera, etcétera. Buscar esas respuestas, ¿no? Nosotros no debemos de darle las respuestas a los niños. Por ejemplo, si les proponemos que hagan un dibujo, ¿no? Hagan un dibujo, el que ustedes quieran. El niño va a decir, profe, ¿pero no nos va a dar un dibujo? Es que los otros profesores nos daban dibujo. No, pero ustedes háganlo, ustedes vean, ¿no? Ustedes resuélvanlo. Ah, bueno, ya voy a hacer un árbol. ¿Le parece bien un árbol? Y entonces ustedes decir, ah, sí, un árbol, le puedes poner pajaritos, pastito, un bosquecito. No, ustedes que dicen, bueno, ¿a ti te gustan los árboles? ¿Te gusta dibujar los árboles? Sí, y me gusta pintarlos de color verde y de amarillo. ¿Está bien esa combinación? ¿A ti te gusta esa combinación? Es decir, buscar problematizar, ¿no? Buscar problematizar. Justamente lo que nos está pasando ahora en las exposiciones. Sería mucho más fácil que el profesor o la profesora les dijera, a ver, Claudia, tú vas a exponer este tema de aquí a acá. Cristal, tú vas a exponer este tema de aquí a acá. Carla, de aquí a esta otra parte. Dulce, de aquí a acá. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque yo me evito del problema, ¿no? Yo, como discente, me evito de problematizarme. Y yo, como docente, me evitaría de ser llamada la atención, porque entonces, en ese sentido que estamos acostumbrados a que siempre se nos diga qué hacer, el profesor o la profesora, o la directora o el director me va a decir, bueno, ¿y dónde está tu trabajo? ¿Por qué no les diste un tema? Si esa era tu responsabilidad. Y eso sería más fácil, ¿no es cierto?
Eso sería lo que ya está establecido. Eso sería lo más cómodo para todos. Pero sin embargo se deja el tema para que nosotros lo para que nosotros investiguemos. ¿Qué tal si yo le digo a Cristal, es que quiero que hables qué es de esto? Y Cristal dice, profe, pero es que a mí eso no, voy a hablar de algo que no me interesa, yo quiero hablar sobre esta otra cosa. O por ejemplo, le digo a Cristal o a Claudia, no, 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 a ver, ¿cómo van a hablar de estrategias, de materiales didácticos? No, 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 mejor háblenme este, de la organización y gestión de instituciones, porque ese es el tema que a mí me interesa. Y bueno, en ese sentido de superioridad, ustedes dirían, bueno, pues está bien, vamos a hablar de eso. Y seguramente hacen una buena exposición, pero no era lo que ustedes querían hacer, ¿no? Porque ya se les impuso algo. Y lo que se tiene que hacer desde la perspectiva pedagógica es proponer, ¿no? Proponer que ustedes busquen un espacio, busquen donde se sientan más cómodas, lo que quieran hablar, es decir, ustedes tengan la libertad. En ese sentido, como les decía en algún momento, no recuerdo si a ustedes, pero yo decía, es que nosotras y nosotros debemos de respetar el pensamiento de los otros y de las otras, aunque no sea el mismo pensamiento de nosotros, ¿no? Y en ese sentido debo de aprender del profesor A, de la profesora B, de la profesora C, de todos los profesores, desde su forma de compartir el conocimiento. Pero es que es una forma no pedagógica de compartir el conocimiento, ¿no? Eso no está correcto. Sí, es muy probable. Bueno, eso no te gusta. Cuando tú seas profesor o profesora, no repitas esas formas de educación. Es que yo recuerdo que en la prepa el profesor o la profesora eran muy estrictos y no sabían enseñar. Bueno, trata de no ser estricto, sin dejar la estricticidad académica y trata de enseñar mejor cuando nos toque. Es más, desde ahora sí es posible, ¿no? Cierro aquí mi participación para que pueda participar la compañera Carla. Adelante, compañera Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, como, bueno, la primera parte que quiero comentar es que las estrategias que implementa un profesor, más allá de responsabilidad o de trabajo o de cargo, yo veo que es una habilidad que se desarrolla por convicción. Claro. Es decir, es el arte de dirigir un asunto. Tienen como esa capacidad o esa habilidad que ya dije que se desarrolla por convicción. Después de esto, identifican los intereses de los alumnos. Bueno, se identifican los intereses de los alumnos para así poder tener ciertos cambios. Por ejemplo, tener un cambio de pensamiento concreto a pasar a un pensamiento abstracto. Es decir, que desarrollemos pensamientos personales, bueno, independientes, que demos nuestra postura a ciertas cosas. Ok. Y también es importante que siempre estemos en constante motivación. La motivación a los estudiantes es como algo clave, o más bien es la clave para que así también conozcamos los intereses, ¿no? Como ya lo dije también. Y como ya lo mencionaba, la capacitación, estar en constante construcción, como usted lo dice, siempre estamos como en constante construcción, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando maneras diferentes de obtener conocimiento. Y eso es todo, profe. Ok, ok, muchas gracias, Carla. Sí, es cierto que hemos estado acostumbrados a que a un tipo de educación diferente y que siempre enfrentarnos con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de pensamientos, nos confronta, ¿no? Nos confronta con respecto a lo que sabíamos. Pero de eso se trata el aprendizaje, de eso se tratan las nuevas estrategias. Es decir, no solamente es importante cumplir con las tareas, cumplir con las asistencias, cumplir con todo, porque con eso voy a sacar 10. No, lo importante es, sí, no dejar de lado eso, es parte de, pero como dice su compañera,
posicionarnos sobre un tema, dar una opinión sobre lo que yo creo de ese tema, ¿no? Y si es posible argumentar por qué, ¿no? Y en ese sentido, el profesor o la profesora en constante profesionalización va a tener lo que dice la compañera, que también estoy muy de acuerdo con ella, no una obligación de crear estrategias, sino una habilidad, ¿no? Va a ser mucho más hábil de proponer estas estrategias y de cambiarlas en el momento que sean necesarias o de revalorarlas, porque estas también se evalúan y pues se mejoran, ¿no? Por eso estamos en constante innovación, por eso estamos en constante aprendizaje, por eso estamos pues en constante crecimiento, ¿no? Siempre, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas, siempre estamos aprendiendo formas diferentes de hacer las cosas, siempre vemos maneras diferentes de llevar una educación otra, ¿no? Siempre, siempre. Puede ser que el joven, la señorita, sobre todo en este nivel, no aprenda o no quiera aprender porque ¿para qué va a aprender? Si de todas maneras con que aprenda no va a resolver nada en su casa. Fíjense, el viernes pasado, un compañerito, bueno, el viernes pasado entregué las evaluaciones escritas, y pues un compañerito, un varón, eh, pues se puso muy triste, ¿no? Porque también le dio una calificación baja. Y me dice, ¿cómo es posible que haya yo sacado esto? Si de verdad le eché muchas ganas y bueno, en ese momento, cuando estaba yo entregando, no le hice caso, ¿no? Lo ignoré. Bueno, es un decir, ¿no? Estaba yo atendiendo otras cosas, pero sí se puede decir que fue ignorado en ese momento. Y de repente lo veía y le decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, nada. Mire, todas saqué mal y yo me esforcé mucho. Ay, esfuérzate más para la próxima. Bueno, no era el momento de hablar con él, ¿no? Y entonces salgo del salón ya cuando estamos a punto de salir. Yo también salgo. Él ya está por ahí parado en una esquina y está pensativo, ¿no? Está pensativo. Y entonces ahí sí me acerco y le pregunto, ¿qué tienes? No, nada. Digo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado porque reprobaste tus materias? Dice, sí, reprobé todas mis materias. Y no sé qué voy a hacer. Le digo, pues hay que estudiar un poquito más. Además, dime, ¿es muy importante para ti tener una calificación? Dice, no, pues sí, porque pues, quiero hacer algo, quiero... Digo, pues mira, para mí la calificación no sirve. Estoy seguro que tú sabes muchas más cosas que yo en algo que yo desconozco. Por ejemplo, si me llevas al campo contigo, seguramente que, que no voy a dar, yo le dije así, no voy a dar el ancho, ¿no? No voy a dar el ancho, tú vas a ser mucho mejor que yo trabajando, ¿no? Ahora, no te preocupes por una calificación, la calificación es superflua, preocúpate por aprender algo. Es más, en mí tienes un amigo y tienes un compañero, ¿no? Si yo te puedo apoyar en algo, al menos en lo educativo, yo te voy a apoyar, ¿no? Yo te voy a apoyar. Pregúntame, mándame mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o bueno, yo no sé si alguien más te apoya, ¿no? No sé si tu papá te dice, vente mi hijo, vamos a hacer algo, si te da la mano, si te tiende, si te toca en el hombro y te dice sí se pueden hacer las cosas, o si alguno de tus hermanos te apoya, ¿no? Cuando menos de manera moral, ¿no? Y el muchachito se quedaba así pensando y le dijo, bueno, mira, no tengas problemas.
no tengas cuidado, yo te puedo apoyar en ese sentido, ¿no? O ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y ella me dice, no, profe, es que además de las calificaciones, me dejaron. Digo, ¡ora! ¿Qué te dejó la novia? Dice, sí, ya me dejó. Digo, mira, no te preocupes, hay un montón de mujeres. Si ella no quiere ser tu novia, pues bueno, seguramente vas a encontrar a alguien más. Dice, no, pero hay algo más peor. ¿Qué pasó? No, pues es que tengo problemas en casa. Y me cuenta todos sus problemas en casa, ¿no? Es decir, en ocasiones la estrategia parece ser que no es estrategia. Pero fíjense cómo yo voy llevando al muchachito sin la necesidad de que me diga todo desde el principio, cómo lo llevo a que me cuente lo que le pasa para que eventualmente yo pueda apoyarle y ser cuando menos ese apoyo moral, ¿no? Estuvimos platicando ahí como 20 minutos y le digo, pues échale ganas, vamos a seguir avanzando, practica tu guitarra, pues vamos, si tienes algún problema, pues coméntamelo, ¿no? Y vemos si te podemos ayudar, ¿no? Y le digo, aquí tienes a un amigo. Y yo no me lo esperaba, pero cuando ya se iba este muchachito, me dio un abrazo, ¿no? Me dio un abrazo, yo me quedé sorprendido, pero tampoco dije no. También lo abracé y le digo, échale ganas, vamos a trabajar juntos. Es decir, fíjense cómo esas pequeñas acciones que pareciera que no tienen una estrategia, me llevan a acercarme más con los jóvenes, con las señoritas, ¿no? Y en ese sentido a intentar que dejen de pensar que el examen precisamente es el que les va a dar una posibilidad de mejor vida, sino intentar cambiar pues esa forma de pensar a este aspecto de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, como esas experiencias que a mí me pasan, ¿no? Que si quieren saber más de esas experiencias, les invito a que estas no las he tomado en cuenta, pero muchas de esas experiencias o muy parecidas me pasaron ya en todo el transcurso de mi vida académica y están dentro de la tesis. Si quieren pueden ir a leer la tesis y ahí verán muchas cosas que me han pasado y que he podido relatar, ¿no? Y cómo hemos llegado a buenas personas, por ejemplo, personas que ya no siguieron estudiando, pero que este cambio de pensamiento, esta concientización, les hizo entrar en trabajos, en lugares donde se sentían bien y se han ido superando, ¿no? Es decir, superando económicamente y en pensamiento. En ese sentido, creo que esa es parte fundamental del profesor. Y esa sí que es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, ¿no? Es decir, si necesitamos buscar esos espacios. Y fíjense cómo se sale del status quo, cómo se sale de lo que se supone que debería de ser la educación, porque esa charla ya no es educación técnica, es una charla, ¿no es cierto? Es una charla entre amigos, es una charla entre compañeros, es una charla no entre profesor-alumno, sino entre iguales. Y así lo notan los muchachos, las señoritas. Y creo ahí hay una calidad educativa también, ¿no? Es decir, no solamente donde el estudiante aprenda cambios significativos o equitativos y que sean eficientes, sino también que se pueda tener en cuenta de la subjetividad de esos espacios. Bien, en ese sentido, las estrategias de enseñanza. Uno puede utilizar estrategias de enseñanza, eh, digamos, un poco atrasadas o tradicionales y que sin embargo son el primer paso para buscar nuevas formas de compartir el conocimiento.
O quizás podamos ser personas que provoquen, ¿no? Que provoquen el conocimiento. Es decir, problematizando, ya les comentaba yo hace un momento, ¿no? En ese sentido, lo que necesitamos es precisamente buscar este proceso reflexivo, pero además flexible, que nos permita promover estos aprendizajes o este logro de aprendizajes realmente significativos en los alumnos. Como dice Carla, ¿no? Es que ahora nos apropiamos y ahora yo doy una aportación que sí, viene de algún lugar, pero que es mi aportación. Yo estoy poniendo mis palabras con respecto a tal o cual tema, ¿no? Y en ese sentido es lo que necesitamos hacer como docentes. No decirles qué hacer a los muchachos, sino compartir para que ellos eventualmente puedan hacer un debate, ¿no? Donde se genere el conocimiento, ¿no? Desde lo que ellos piensan, desde lo que ellos sienten, desde lo que ellos ven, cómo se ven, ¿no? Es decir, desde el razonamiento de ellos mismos, ¿no? Desde el empleo del conocimiento, no solo la información, sino del conocimiento significativo de ellos, ¿no? Que les va a permitir en algún momento tomar ciertas decisiones. Recordemos que si nosotros estamos más informados y con mayor conocimiento, tenemos muchas mejores posibilidades de tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, en este sentido, esto que comentamos es teoría, pero ¿cómo lo aplicamos en la práctica? Bueno, necesitamos estar en la práctica. Ya les puse algunos ejemplitos que a mí me pasan en la práctica y cómo yo los implemento en la práctica, ¿no? ¿Cómo es que lo hacemos? Ahora, desde lo que decía alguna de sus compañeras, me parece que la compañera Claudia de Dewey, que el aprendizaje debe de ser experiencial, es decir, necesitamos, sobre todo en ese sentido, en la preparatoria hacia abajo, necesitamos que ese aprendizaje sea en la experiencia, sea con la práctica, ¿no? Es decir, ahí está el videíto de la compañera de Milpillas, ¿no? Les enseñaba a hacer pan. ¿Hacer pan con qué? Pues con lodo, ¿no es cierto? No se lo podían comer, pero después de que estaba ese pan, lo compartían, bueno, lo vendían, lo compraban y empezaban a saber hacer las cuentas, ¿no es cierto? Es decir, en la experiencia. Y lo otro que dice Spinoza es que se necesita un cambio de métodos de enseñanza que se están utilizando con el objeto para lograr los aprendizajes más significativos. Es decir, que en realidad se basa también en la práctica, ¿no? En la práctica. Es decir, cómo nosotros estamos utilizando nuestros conocimientos, utilizando qué método de enseñanza, qué estrategia de enseñanza o qué técnica de enseñanza para que de verdad nosotros como discentes podamos apropiarnos de ese conocimiento. Y no lo aprendamos memorísticamente, sino que no lo apropiemos, ¿no? En ese sentido, las estrategias que nosotros vamos a implementar con respecto a los estudiantes. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo con respecto a estas estrategias que se centran precisamente en en las estrategias de enseñanza centradas en el docente. ¿No? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias, Cristal. Bueno, le vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Carla. Le vamos a dejar ahí. Nada más como conclusión, recordar que las estrategias que nosotros implementemos deben de estar orientadas siempre a la reflexión, el autoconocimiento
y la metacognición del alumno, es decir, el proceso de aprendizaje propio del alumno, ¿no? Obviamente vinculadas al contexto. La misma manera que yo utilizo o alguna estrategia que yo utilice en un contexto A, es muy probable que no se pueda utilizar en un contexto B. Es decir, a lo mejor un niño que es muy irrespetuoso y que es muy agresivo, una estrategia sería en ese sentido hablarle de la misma manera, ¿no? Y finalmente tener una conversación, ¿no? Con él o con ella, ¿no? Dependiendo del contexto. No podemos aplicar las mismas estrategias, pero sí necesitan estar orientadas a la reflexión, al autoconocimiento y la metacognición. ¿Para qué? En la lectura lo menciona, para que el alumno mejore su rendimiento académico. Pero yo no necesito únicamente que mi alumno, que mi estudiante, que mi discente mejore su rendimiento académico, sino que mejore su pensamiento, su conciencia, para que eventualmente sea un mejor ciudadano en el país donde se encuentre o en el estado, en el lugar donde se encuentre, en la comunidad donde se encuentre, ¿no? Es decir, no necesitamos crear solamente robotitos que sean buenos en lo académico, que sean buenos en matemáticas, en inglés, en cualquiera, sino en la vida en general. Eso es lo que necesitamos hacer. Bien, bueno, pues entonces vamos con la siguiente clase, el siguiente tema de la clase, que sería estrategias centradas en el alumno. ¿Sale? Estrategias centradas en el alumno. De ese también tengo dos lecturitas, así que se las voy a enviar. Justamente ahorita se las estoy enviando. Denme un segundito. Denme un segundito. Y con respecto a esto, denme un segundo. Ok. Con respecto a esto, les voy a pedir de favor que me realicen una videodiapositiva. Ya saben cómo son estas videodiapositivas. Siempre son, bueno, como ustedes la hacen, con musiquita. Algunas de ustedes les ponen o sale ahí, bueno, en los audios sobre todo, o en los videos, salen algunos gallitos cantando, los grillos, la lluvia. Bueno, les queda muy bien aunque no lo hayan planeado así. Y en este sentido quiero que recuperen estas dos lecturas. Ya se las estoy enviando al grupo, que recuperen estas dos lecturas y que me hagan una videodiapositiva. ¿Sale? Y pues nada, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar, ¿no? Ok. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces aquí le vamos a dejar con respecto a esta clase. Hoy faltaron algunas de sus compañeras, espero que se puedan unir pues mañana, ¿no? Creo que mañana nos toca.